Hola, ¿qué tal? Bienvenidas, bienvenidos, una bienvenida al canal Efecto Mariposa, donde trabajamos y analizamos temas generales de filosofía, de cultura en general, etc. Estamos cerrando año, ya va a abrir el año, y este ha sido un año muy fuerte con muchas tensiones políticas en términos de ese extremo que hemos sentido entre a veces extremo de autoridad y falta de autoridad. Bueno, ¿qué pasa con esto? ¿Hay autoridad? ¿No hay autoridad? ¿Qué pasa con los gobiernos? Parecería que o hay una democracia que todo lo permite y que pierde todo límite, o hay una autoridad total. Entonces, allá hay una paradoja que vamos a revisar y vamos a analizar a partir de este texto. Vamos a trabajar hoy este texto fundamentalmente, el texto Leviatán, la materia, forma y poder de una república eclesiástica y civil, Leviatán, de Thomas Hobbes. Entonces vamos a empezar leyendo un fragmento del texto. Este va a ser un video para un poco contextualizar este texto y ver cuáles son las influencias en términos de concepción de democracia y de autoridad según este texto. En la introducción dice así: la naturaleza, el arte con que Dios ha hecho y gobierna el mundo. Esto partiendo de que para Hobbes lo natural es lo que hace Dios. Está imitada de tal modo, como en otras muchas cosas, por el arte del hombre, que éste puede crear un animal artificial. Entonces lo que crea Dios, la naturaleza, es lo real, y el hombre, imitando la naturaleza, crea lo artificial. Y dice: y siendo la vida un movimiento de miembros cuya iniciación se halla en alguna parte principal de los mismos, ¿por qué no podríamos decir que todos los autómatas, artefactos que se mueven a sí mismos como medios de resortes y ruedas como lo hace un reloj, tienen una vida artificial, que es en realidad el corazón humano, sino un resorte, y los nervios que son sino diversas fibras, y las articulaciones sino varias ruedas que dan movimiento al cuerpo entero tal como el artífice se lo propuso? El arte va aún más lejos, imitando esta obra racional, que es la más excelsa de la naturaleza, el hombre. En efecto, gracias al arte se crea ese gran leviatán que llamamos república o Estado. Aquí arte no se refiere únicamente y puntualmente a lo que tenemos actualmente como arte o las prácticas artísticas y demás, sino el arte de la imitación, que es parte de la naturaleza humana. Y con este arte se crea el leviatán que llamamos república o Estado, que no es sino un hombre artificial, aunque de mayor estatura y robustez que el natural, para cuya protección y defensa fue instituido, y en el cual la soberanía es un alma artificial que da vida y movimiento al cuerpo entero. Los magistrados y otros funcionarios de la judicatura y el poder ejecutivo, nexos artificiales, la recompensa y el castigo mediante los cuales cada nexo y cada miembro vinculado a la sede de la soberanía es inducido a ejecutar su deber, son los nervios que hacen lo mismo en el cuerpo natural. La naturaleza y la abundancia de todos los miembros particulares constituyen su potencia. La salus populi, o sea, la salvación del pueblo, son sus negocios. Los consejeros que informan sobre cuantas cosas precisa conocer son la memoria, la equidad y las leyes. Una razón y una voluntad artificiales. La concordia es la salud, la sedición, la enfermedad, la guerra civil, la muerte. Lo que tenemos aquí es la esencia del pensamiento de Hobbes. Para poder entender claramente el Leviatán hay que entender que Hobbes entiende todo el sistema político y de Estado como un organismo, como una imitación de la naturaleza, y por tanto funciona tal cual. Vamos a verlo ahora en lo que sería el fundamento del pensamiento de Hobbes. Bien, tenemos que empezar recordando que Thomas Hobbes es el primer clásico prácticamente de lo que llamamos el contrato social. También tenemos que tener en cuenta que el contrato social es el origen de la democracia hasta incluso nuestra actualidad, hasta la que entendemos actualmente, sobre todo la democracia representativa. Pero en el caso de Hobbes, la democracia no es el resultado del contrato social. El contrato social no lleva a la democracia, lleva a la monarquía. ¿Por qué? Pues vamos a verlo ahora y vamos a ver por qué para Hobbes es importante mantener la monarquía. Bien, Thomas Hobbes nació en 1588 y murió a la larga edad para su época de 91 años. Y cuando escribe el Leviatán, en el momento que escribe el Leviatán,
ya pasaron 10 años de la Guerra Civil Inglesa, o sea, lo escribe en 1651, y el Leviatán tiene el máximo propósito de evitar una nueva destrucción de la sociedad inglesa. Entonces hay que entenderlo en su contexto, porque muchas veces decimos y pensamos, bueno, pero qué terrible esto del Leviatán, es algo monstruoso, y entonces acusamos o juzgamos a alguien como Thomas Hobbes y perdemos un poco la mirada crítica del contexto. En este caso, tener en cuenta que es muy importante entender que van 10 años de la Guerra Civil Inglesa y que el Leviatán es la propuesta o lo que plantea Hobbes como necesidad para mantener un sistema y una estructura que garantice una no destrucción de la sociedad inglesa. A la luz de hoy hay que analizarlo, por supuesto, críticamente, pero hay que entenderlo en su contexto y entender cómo influyó en el devenir histórico hasta nuestros momentos. En primera instancia, Thomas Hobbes, como buen intelectual de su época, conocía muy bien a los pensadores clásicos, pero los cuestionaba, porque para él los clásicos griegos y romanos no aterrizan en lo real. Y a Thomas Hobbes le interesa aterrizar en lo real. Le interesa ser lógico, deductivo, concreto, práctico, analítico, descriptivo, y no pensar en cuestiones en plataformas o en formas ideales, sino en la realidad tal como él la conoce, tal y como la está viviendo. Para los pensadores clásicos, pensaban o proponían leyes imaginarias para estados imaginarios, para sociedades inexistentes, y él entendía que la filosofía era un conocimiento que debía siempre relacionarse con lo real y sobre todo con la conducta humana. Y en este caso, por lo mismo que les leí en el texto, la concepción de cuerpo es fundamental en relación a esta conducta humana. La conducta humana, para Hobbes, está dada, pulsionada por fuerzas evolutivas. La concepción del evolutivo no tiene nada que ver con Darwin, sino que se asienta sobre todo en las pasiones humanas. En este sentido, Hobbes es un pensador no utópico, sino que quiere verse como un científico, en tanto que describe la realidad y casi que la calcula, casi que matemáticamente la puede o la piensa promediar, calcular, proyectar, medir, diagnosticar. Quiere entender al ser no de forma utópica, sino de forma científica, o por lo menos racional, o por lo menos deductiva, o por lo menos de forma lógica, para lo cual en su pensamiento toma y hace una traslación de las concepciones matemáticas y geométricas para pensarse la sociedad y el devenir histórico como vectores geométricos, como cálculos matemáticos, como orientaciones que tienen una dirección, que tienen un sentido y que por tanto uno puede deducir hacia dónde llegarían o cuál sería su causa. Interesante, es algo así como hacer geometría con el pensamiento, con la historia, es como hacer cálculos de flechas y vectores y lanzar direccionamientos y aplicar la geometría y aplicar esta cuestión de diagrama y de mapas geométricos, matemáticos, calculando la conducta humana desde sus causas hasta sus consecuencias. Para Thomas Hobbes y para su época, la filosofía es un cuerpo total de conocimiento que al tiempo es práctico, o sea, se aplica y se lleva y se analiza a partir de efectos concretos. Aquí entonces hay dos maneras de enfrentar el mundo para Hobbes. Uno es el pensamiento empírico, que es inevitable, pero que es un primer momento y que no es suficiente. El pensamiento empírico entonces solamente percibe, es pasivo, siente, recibe a través de las sensaciones, órganos de los sentidos, pero capta la realidad en una primera instancia. El pensamiento filosófico entonces se pregunta por las relaciones, va más allá de la pasiva percepción, cuestiona, hace análisis, hace deducciones, hace preguntas, hace cuestionamientos, no es contemplativo. Mira y analiza y trata de encontrar las relaciones causales entre los hechos. El pensamiento entonces empírico percibe los hechos en sí, recibe el calor del fuego, pero no se pregunta por el fuego, recibe los sabores, pero no se pregunta por el contexto cultural de las comidas o por las situaciones sociales que implican la preparación de esas comidas, sino que solamente las capta en una primera instancia. En cambio, el pensamiento filosófico, a partir de esto empírico, no se queda en lo contemplativo, sino que va más allá a buscar las relaciones causales
las consecuencias, causas y efectos de los hechos y de las sensaciones. Pero las sensaciones son importantísimas y por eso cuando vemos este libro de El Leviatán de Thomas Hobbes, nos va a impresionar que no comienza hablando del estado, no comienza hablando de lo que suponemos que va a hablar el libro, sino que comienza hablando de la sensación, la imaginación y todo lo que implica el cuerpo como un estado de pasiones y de percepción, porque hace deducciones. El libro funciona prácticamente como una fórmula química o como un proceso químico en el que empezamos por los componentes más básicos primarios y poco a poco vamos complejizando esas relaciones desde lo empírico hasta lo deductivo, lógico, analítico, crítico y demás, y vamos llegando entonces a la concepción de estado. ¿Por qué? Porque es sencillo. Para Hobbes, el estado es una consecuencia y la causa del estado son las pasiones humanas, el cuerpo finalmente. Ahora bien, en la metodología de análisis vamos a separar dos aspectos o dos formas de análisis o dos metodologías en sí. La sintética, que busca la causa y a partir de ella encuentra los efectos, o la analítica, que por el contrario va al efecto y desde el efecto busca la causa. La sintética entonces hablaría de la causa del fuego, de qué produce el fuego y cómo termina quemando. La analítica iría al resultado del fuego como efecto para después buscar la causa de su origen. Thomas Hobbes encuentra un efecto. El efecto es el estado, que como ven en la primera parte del texto, que es fundamental, la introducción, ahí uno entiende o ve o encuentra la base del asunto, ¿sí? Es una creación artificial. El estado es artificial, porque es una invitación de la naturaleza hecha por el hombre, pero se puede entender como un organismo en su constitución prácticamente, pero es un efecto. La causa del estado son entonces las pasiones humanas. Por esto, el Leviatán, el libro, empieza hablando de la imaginación y la sensación y no es hasta el capítulo 13 que habla de la política, pero de la política como aquello que se inscribe en el mundo mismo. Y Thomas Hobbes tiene una concepción, si bien habla de Dios, su concepción analítica es materialista y a partir de ahí habla del mundo o entiende el mundo como cuerpos en movimiento. Por tanto, todo lo que implique política es el resultado de estos cuerpos en movimiento, diferenciando el cuerpo natural, lo que crea Dios, del cuerpo artificial, lo que crea el hombre. Lo natural entonces es la naturaleza y lo artificial es el estado, que es una imitación de la naturaleza y que está guiado o que está constituido por la razón humana. Dios crea el mundo, crea la naturaleza, crea al hombre y el hombre, imitando la naturaleza, crea al estado. Y Thomas Hobbes es, al tiempo que racionalista, es empirista. ¿Por qué? Es racionalista en tanto que calcula de manera casi matemática lo que pasa con el proceso de constitución de un Estado y de la sociedad. Es empirista en tanto que parte de las sensaciones humanas, pero también calcula para aplicar a la experiencia humana. Interesante entonces que de todas formas Hobbes aterriza, localiza y pone al cuerpo en un lugar muy importante. Por eso empieza hablando del cuerpo en sí. Para hablar del estado hay que hablar del cuerpo. ¿Por qué? Porque el estado es el efecto. ¿Cuál es la causa? Los cuerpos en movimiento. Esa es la causa. Entonces me parece muy interesante que las pasiones humanas, que el cuerpo, incluso desde lo biológico, se ubique en un lugar de detonación y en una plataforma fundamental de lo que es la concepción de política, de sociedad y finalmente decir que el Estado está constituido al final por pasiones humanas. Pero esas pasiones humanas llegan a un punto tal que se vuelven artificiales completamente y el Estado se convierte en un estado de control que para Hobbes es importante y vamos a ver por qué. Por tanto, como la causa del Estado son los cuerpos de su movimiento, el texto tiene que iniciar necesariamente refiriéndose a las impresiones del cuerpo, a la memoria, a la imaginación y todo a través de lo sensorial, lo puramente sensorial en un sentido prácticamente físico. Las pasiones también en un sentido carnal. Ahora, en cuanto a las causas, entonces lo que está yendo Thomas Hobbes es al origen de esas pasiones, o sea, aquello que nos empuja desde atrás como algo pasional, que se puede convertir en algo racional, en un gran leviatán, en una gran concepción, estructura abstracta, artificial, pero que no nos jala desde adelante, es un propósito de adelante. Aquí entonces, de la noción aristotélica de causas como las metas que nos
que nos hablan desde adelante, sino de la noción aristotélica de las causas como causas materiales que nos empujan desde atrás hasta constituir algo como el Estado. En cuanto a las pasiones humanas y estas construcciones como resultado de las pasiones humanas, Hobbes quiere entender la psicología humana no desde una concepción ideal moral absoluta, sino mecanicista, una dinámica de las pasiones que inevitablemente, dirían Deleuze y Guattari, quizás que una máquina, que inevitablemente, una máquina deseante, una dinámica de las pasiones que conlleva a un efecto, a un resultado, pero que no tiene que someterse a un ideal moral. Y por eso la monarquía para él es la única manera de mantener ese contrato social, la monarquía como aquel agente vigilante que administra y que garantiza ese contrato social, y que es el Estado como Leviatán que en su ejercicio de poder, de vigilancia, de presión y por qué no también de castigo, va a conservar la subsistencia del control, de la horizontalidad, de la armonía y la convivencia de lo que es el contrato social. Ahora bien, lo natural no requiere explicarse. En lo natural no hay unos paradigmas morales éticos, en el sentido en que los animales se comportan en plenitud con la naturaleza. Nadie va a juzgar a un animal porque ataque a un hombre. Nadie lo juzga, tampoco cuando lo protege. Pero nadie juzga ética o moralmente a un animal. Ahí está lo natural. Ahora bien, el Estado, dado que es artificial, sí requiere explicación y sí requiere una justificación. Por eso entra toda la concepción que maneja Thomas Hobbes en cuanto a la concepción de Estado como una concepción abstracta artificial que se sustenta en una justificación, una explicación y en una concepción de contrato social que sustenta al Estado. Y eso lo vamos a ver entonces a continuación. Estas son las bases y ahora vamos a ver en una segunda parte de estas reflexiones cómo es esto del contrato social, cómo se maneja y por qué el contrato social de Thomas Hobbes no lleva a la democracia, porque para él la democracia implicaría que el contrato social se establece en una línea paralela entre entes, personas o grupos o comunidades que establecen un acuerdo en cuanto que cada quien cede su derecho sobre la base de un contrato para poder convivir. Pero si el Estado hiciera parte de esa misma linealidad, horizontalidad de ese contrato, pues no podría juzgar. Tendría que tener alguien que al mismo tiempo vigile al Estado. Tendría que tener alguien por encima de esa línea que verifique el comportamiento del Estado y el cumplimiento del contrato social. Entonces el Estado no puede hacer parte del contrato social porque si hace parte del contrato social no puede controlar el contrato social, no puede verificarlo, digamos. El contrato social entonces se hace en tanto que en el estado de naturaleza tenemos permiso para todo, pero en ese estado de naturaleza no podríamos convivir porque sería reducir todo a fuertes sobre débiles. Entonces yo tendría derecho, digámoslo así, a aquello que después me puede afectar a mí. El contrato social es ceder mis derechos infinitos para que asimismo yo me proteja de esos mismos derechos. Si yo tengo derecho de correr mi territorio, si tengo derecho de subsistir de cualquier manera, pasándole por encima, que tenga que pasarle por encima, el otro también tendría derecho a eso. Mis placeres, mis derechos pueden ser en un futuro aquello que afecta justamente mi estabilidad, porque me conviene a mí, pero después lo necesita otro que, pues, de cierta forma me pasaría por encima a mí. Por tanto, la única manera de convivir es que si tenemos dos personas que están en conflicto, tendrían derecho a reaccionar de cualquier manera en el estado natural. Pero para poder convivir, cada quien tiene que ceder un derecho, tiene que ceder su derecho. Y ese es el contrato social, es ceder el derecho que tenemos a todas las libertades, a todo lo que pudiéramos hacer, ceder ese derecho para tener entonces un límite en el derecho nuestro y por tanto poner un límite al derecho ajeno. Vamos hasta el límite donde lo que hacemos no afecte a los demás, no haga imposible la vida de los demás. ¿Quién puede verificar eso? Solamente el Estado. Solo el Estado puede hacerlo. Pero miremos ahora este asunto casi como un esquema. ¿Es conveniente lo que propone Hobbes, que haya un Estado que por fuera del contrato social puede verificar el contrato social? Pero se pregunta uno, bueno, esto nos lleva a la monarquía, al monarca. No. En derecho de naturaleza todo es posible, todo es permitido, no hay un paradigma, una valoración ética, moral absoluta que juzgue las acciones, porque todo lo que se haga en vista de la subsistencia, tal como es en los animales, es permitido, es justo, es natural. No es juzgada la monarquía en términos de un paradigma moral y ético. La monarquía
tiene como poder el derecho de ejercer cualquier tipo de acción necesaria, cualquier tipo de castigo incluso necesario, para mantener el contrato social, el orden y el control. Ese equilibrio, ese balance, esa estructura, esa lógica, esa no destrucción de la sociedad. Y en tanto que tiene el deber de mantenerlo, puede usar cualquier recurso siempre y cuando ese recurso apoye al mantenimiento, sostenimiento de esa estructura social, de ese estado, digamos, de ese contrato social. Esa es su misión máxima. Como Leviatán es un monstruo prácticamente que está en el estado de naturaleza, que es un animal que por tanto puede juzgar y puede buscar cualquier recurso necesario para mantener y verificar el contrato social. Y ahí pasamos entonces a la referencia muy importante de Michel Foucault en Vigilar y Castigar. El libro comienza con un acto de castigo de una monarquía que es superlativa, que es exagerada, porque en este estado de Leviatán, el Estado que controla el contrato social ejerce presiones que no son proporcionales porque tiene el derecho a ejercer la presión como lo considere, siempre y cuando conserve el contrato social. Entonces, en este sentido, no son proporcionales los castigos a los delitos. En la monarquía, el castigo es sobre todo un escarmiento social para que se sepa y todos los integrantes de la sociedad sepan que no pueden violentar, no pueden apoyar, no pueden ir por encima del contrato social, solamente está por encima el Estado. Y el Estado muestra como monarquía su poderío ejerciendo castigos que son desproporcionados. Por favor, mírenlo en el libro Vigilar y Castigar de Michel Foucault. En las tribus pequeñas, cuando éramos tribus pequeñas, evidentemente había un autocontrol que estaba basado en los mitos propios, que estaba basado en la supervivencia misma de la tribu y que podía estar cercana al estado de naturaleza sencillamente porque eran pocas personas y se requerían mutuamente para subsistir o para sobrevivir. Pero cuando se crean lo que serían las megatribus, las sociedades grandes, las sociedades que son prácticamente impersonales, no nos conocemos, no hacemos parte de un mismo origen, son estas ciudades inmensas que empiezan incluso ya en la época de Hobbes a tener conflictos entre sí. Por eso el tema de la destrucción de la sociedad que temía Hobbes en su momento. Y en este sentido entonces los límites y las necesidades ya no son tan claras. Ya no es algo que surge como un acuerdo común de origen, sino que hay que establecerlo como un acuerdo artificial y ahí tiene que haber alguien que verifique ese acuerdo. Al menos eso es lo que piensan las monarquías. Mientras reflexiono al respecto y les comento sobre este asunto, camino a la ciudad justamente pensando en qué pasaría si en una ciudad donde no somos familias tribales, donde no nos conocemos mutuamente, llegara a un punto en que nadie se diera sus derechos en virtud de un derecho común o de un contrato social. Aquí tenemos entonces carros, ciudad, ruidos, personas caminando y muchas veces en un estado caótico la convivencia se hace bastante difícil. Ahora bien, si así la convivencia se hace difícil, habiendo normas, habiendo reglas, imagínense ustedes en un estado sin normas y sin reglas o en una estructura sin normas y sin reglas. Yo vivo en un edificio, en un conjunto y tengo mi espacio de parqueadero. Yo podría, por necesidad propia incluso, ocupar otros espacios del parqueadero para colocar cajas o elementos que no caben en mi apartamento o dejar la basura por fuera o sencillamente porque lo necesito, hacer un espacio que no me corresponde en lo que llamamos espacios comunes, ya sean de conjuntos o de edificios. Pero si yo hago esto, entonces sé que en algún momento alguien podría tener el mismo derecho y podría entonces ahí, en ese caso, lo que antes era un derecho para mí, ser una afectación para mí. Por tanto, yo cedo ciertos derechos, el derecho de expresarme sin límites, el derecho de ocupar espacios, el derecho de subir el volumen de mi música, justamente para que en algún momento ese derecho en manos de otro no me afecte a mí. Y esa es la base del contrato social. Pero en una democracia suponemos que podemos tener participación en la valoración y que el Estado hace parte de ese contrato social
en tanto que el Estado es un actor más de este espacio de, digamos, de convivencia. Por tanto, el monarca, según Hobbes, no puede estar en esa línea de contrato social, tiene que estar por encima para que, como decimos a veces, y miren que esto se aplica en algunas cuestiones de ley y de justicia, se aplica esta regla en tanto que se dice muchas veces que no se puede ser juez y parte, y que el juez no puede estar vinculado y que tiene que haber un poder judicial que pueda juzgar sin ser parte del problema. Es justamente por este temor a un posible descontrol, un posible caos social, que se mantienen aún algunas monarquías, incluso en nuestro momento, donde algunos estados quieren ser leviatanes y algunos presidentes quieren ser monarcas para ejercer un control sobre el contrato social sin ser a su vez juzgados como quienes mantienen este control y mantienen este estado de vigilancia, ¿sí? Incluso de castigo o, en el mejor de los casos, de equilibrio o de armonía, si se quiere. No obstante, la pregunta es clara y ahí está el conflicto. ¿Cuál es la regla del juego? ¿Cuál es la regla para que juguemos, para que tengamos límites? Pero ¿cuál es la regla también para que nos permitamos una flexibilidad de convivencia como comunidad? Y unas reglas claras también para el Estado, el monarca, el presidente que nos supervisa, cómo habitar en un parque público sin unos límites y al tiempo una posibilidad propia de la comunidad de establecer nexos según su flexibilidad y sus afectos, y no siempre bajo la vigilancia de alguien que está por encima y que no está en el estado de relación que tenemos como comunidad. ¿Quién escoge a este monarca? Ahí está el conflicto. Dado que hablamos de causa y efecto, a la luz de Thomas Hobbes, nos preguntamos entonces, ¿dónde se origina la monarquía? ¿Cómo llega este monarca a ser monarca? ¿Cuáles son sus capacidades, sus cualidades? ¿Cómo impuso o cómo se le entregó este poder, esta monarquía? ¿Será que es posible un monarca que juzgue sin ser juzgado? ¿Será que es posible que un monarca establezca un control sobre el contrato social al tiempo sin influirse por sus propias preconcepciones, prejuicios raciales, culturales, de estatus, políticos, religiosos, etcétera, 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 etcétera? ¿Será posible o será conveniente una monarquía que no tenga que responder en términos éticos o morales, que esté en un estado total de naturaleza? ¿Será que no hay ya una moral de esta monarquía, solo que no sería controlada? Pero también a su vez nos preguntamos, ¿es posible una democracia total y completa? ¿Está preparada una sociedad tan amplia, tan grande, tan incontrolable para una democracia completa? Bueno, aquí tenemos la otra opción entonces, y diría Zizek que a diferencia de cómo se entendía antes la democracia, para él la democracia es posible si concebimos su propia imposibilidad. Quiere decir, una democracia total se mantendría a través también de un totalitarismo, digámoslo así. Entonces la democracia total siempre deja por fuera algún pensamiento. Por tanto, para Zizek, la democracia total no es posible si no reconoce su propia imposibilidad. Incluso hay democracias que, asumiéndose como tal y con el afán de conservar su concepción de democracia, excluyen, necesitan establecer reglas, leyes y se convierten en una monarquía. Qué contradicción tan curiosa esta, la verdad, muy conflictiva en nuestras sociedades. El problema es que yo ahora estoy sentado en este parque, como ven acá, este hermoso parque, y me pregunto, si hubiera un Estado leviatán, ¿desde qué paradigmas, desde qué principios, desde qué criterios y concepciones establecería el control de lo que se hace y lo que no se hace? ¿Qué entendemos por moral? ¿Qué entendemos por ética? ¿Qué entendemos por lo que está bien y lo que está mal? ¿Qué es la convivencia? ¿Qué es la buena o la mala conducta? Y podría perfectamente, por ver lo peligroso de un Estado, venir y como no puede ser juzgado porque está por encima de la relación del contrato social, podría venir entonces y decirme: usted no puede estar ahí sentado porque está en el pasto, esa moto no puede ir sonando como va sonando, estos niños no pueden jugar acá, hoy no puedo estar aquí sentado porque soy latino, o porque soy medio moreno, o porque tengo el pelo un poco largo, o por cualquier paradigma, o porque parezco peligroso, porque sencillamente la naturaleza de este parque no debería acogerme de esta manera. ¿Qué piensan ustedes? En mi perspectiva, de todas maneras, me parece que cualquier poder que sea un poder que no entre dentro del juego de relaciones, que no pueda ser
cuestionado en términos morales y éticos, es un poder injusto, es un poder que va a terminar destruyendo, es un poder que mantiene un contrato social según sus condiciones y sus intereses, y me parece que un Estado no debería ser un leviatán y debería haber una concepción de Estado en tanto también cultura política, cultura democrática. Deberían quienes están en ese Estado tener el conocimiento y tener la experiencia de todas las instancias de la sociedad. Un Estado no puede ser un leviatán que ejerza su poder, porque el poder, como bien dijo Foucault, no es que sea malo, no es que sea bueno, pero el problema es que siempre es peligroso. ¿Ustedes qué creen entonces? ¿Se requiere un leviatán para que haya un control social, una norma social, un estado de convivencia social? ¿Habría la posibilidad de una democracia total donde todos participaríamos? O, como diría Zizek, la democracia tiene en su interior, muy encerrado, pero muy latente y siempre presente, su propia imposibilidad. O sea, una democracia que se cuestione todo el tiempo a sí misma y se ponga en duda a sí misma y siempre indague otras posibilidades de participación, y nunca un asunto cerrado, delimitado ni absoluto. ¿Me dicen qué piensan, por favor? Gracias.